Bien, empezamos nuestra serie de Adviento, Advenimiento. Miren, esta es una temporada, una serie de mensajes, una serie de cosas que históricamente la iglesia viene haciendo desde el principio de la iglesia. Es una etapa de preparación para la llegada de Cristo, ¿ok? Miren, es particularmente importante en nuestra época que realmente enfoquemos nuestra mente durante esta temporada. Deberíamos de hacerlo todo el tiempo, pero esta temporada es particularmente importante porque la sociedad en la que vivimos se especializa en tratar de distraernos de las cosas que son realmente importantes, ¿no? Hay una campaña de comercialización de la temporada que de alguna manera nos engaña, ¿no? Es una verdadera trampa, porque te hacen pensar que porque vamos a celebrar una cena navideña el 24 o el 25 de diciembre, depende de cuándo celebres tú el día, entonces todos tus deseos se van a cumplir, ¿no? Si tienes problemas con miembros de tu familia, entonces todo el mundo se va a reconciliar, ¿no? Van a haber películas y programas en donde todo el mundo termina reconciliado en la cena de Navidad. No vas a recibir regalos que van a llenar tu corazón de satisfacción. Y entonces la gente tiene esta idea de que la Navidad va a causar algo, ¿no? Si gastas lo suficiente, ¿no? Y entonces todo va a salir bien. Si lo piensas, o sea, esta temporada es interesante porque las casas se ven diferentes, ¿no? La gente adorna, algunos ya empiezan a adornar desde octubre, ¿no? Pero bueno, normalmente en diciembre, ¿no? Aparecen luces por todos lados, decoraciones diferentes, ¿no? Pero son cosas que para ahí de más o menos el 8 o 9 de enero desaparecen, ¿no? O sea, la gente quita las luces, bueno, algunos nada más las apagan, ¿no? Las dejan colgadas todo el año, pero las apagan. Al rato vamos a ver pilas de árboles secos en diferentes zonas de la ciudad. Y es como una cubetada de agua fría que te regresa a la realidad, ¿no? Y lejos de sentir gozo por lo que estábamos celebrando, la gente siente una desilusión total porque estaban esperando que algo sucediera, que algo cambiara gracias a que íbamos a celebrar la Navidad. Entonces nosotros como cristianos sí celebramos la Navidad, pero primero celebramos el Adviento, es decir, atravesamos una serie de mensajes que nos ayudan a enfocar la mente en esas cosas que no cambian, no importa qué mes del año sea, ¿no? ¿En qué cosas enfocamos nuestra mente? En tres cosas. Una, nuestro Salvador ya vino, ya llegó hace más de 2000 años a esta tierra. Dos, dejó a su Santo Espíritu que está trabajando en nosotros hoy. Y así como cumplió su promesa de que iba a llegar como Salvador, también prometió que iba a regresar. Y en esas cosas enfocamos nuestra mente. Entonces celebramos en que viene el día en donde tus deseos realmente se van a cumplir, donde la reconciliación va a ser genuina y eterna, en donde el regalo que vamos a recibir verdaderamente va a satisfacer a tu corazón por el resto de la eternidad. Dicho de otra manera, somos conscientes de que lo que celebramos aquí en la tierra como Navidad no es más que una sombra de una realidad espiritual que viene en camino, pero que no va a suceder el 24 en la noche. No porque comas mucho pavo todo se va a resolver en la cena, ¿okay? Nada cambia mágicamente porque incluso la cena y los regalos son una sombra de algo espiritual que viene en camino. Entonces mis deseos para todos ustedes es que disfrutes de las cosas bonitas que celebramos durante la temporada. Pon tu árbol si te gusta poner árbol de Navidad. Decora tu casa, crea un ambiente diferente para tus hijos, pero por favor no ancles tu corazón a cosas que para el 10 de enero ya no van a existir. Lo que necesitamos hacer es anclarlas en lo que siempre va a ser verdad en Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro plan para esta temporada de Adviento? Pues es el mismo plan que llevamos a cabo cada año. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a permitirle a la palabra de Dios entrar a nuestro corazón para anclarnos a las cosas correctas. Cada año tratamos de darle un enfoque diferente a los mensajes de Adviento.
Y este año, para cerrar con broche de oro, no sé si se dieron cuenta, pero nuestro objetivo este año era conocer mejor el carácter de Dios. Nos hemos estado enfocando mucho en el carácter de Dios y de la misma manera vamos a terminar con esta serie de Adviento. Vamos a ver 3 características del carácter de Dios, pero las vamos a ver de forma ligeramente diferente. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la gloria de Dios, pero no va a ser el mismo mensaje que estudiamos hace unos meses titulado La gloria de Dios. El día de hoy lo que vamos a ver es qué sucede en el corazón de una persona cuando la gloria de Dios envuelve a esa persona. ¿Okay? Miren, mi esperanza es que tomen estas cosas que vamos a aprender. Al final les voy a dar un anuncio acerca de cómo les vamos o cómo les estamos ayudando a tratar de lograr esto, pero que lo lleves a tu casa, que lo trates de experimentar con tus hijos, con tu familia, que se enfoquen en familia, en lo que estamos haciendo aquí, en que sepas por qué hacemos las cosas. Por ejemplo, los estamos animando a ser generosos. Esta iglesia siempre ha sido muy generosa, ¿no? Que todas las cosas que hacemos para ayudar a gente siempre hay una respuesta maravillosa, pero mi interés no nada más es que seas generoso, sino que entiendas por qué somos generosos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, espero que realmente celebremos lo que nos llena de gozo y que quieras compartir esta realidad con la gente a tu alrededor que no conoce a Cristo y que están vacíos y necesitan estas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar qué sucede cuando nos envuelve la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, ese increíble amor que mostraste al tomar la iniciativa de venir a salvarnos. Te pido, Padre, que prepares nuestros corazones. Estas son cosas que de alguna manera a lo mejor ya conocemos, pero que siempre es importante que nos las recuerdes para que no caigamos en los errores que durante este mensaje vamos a platicar. Abre nuestros ojos, danos humildad, llénanos de tu Espíritu, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué sucede cuando nos envuelve la gloria de Dios? Voy a leerles del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Estos son pasajes que hemos estudiado muchas veces. La iglesia cumplió 20 años este año, así que lo hemos leído por lo menos 20 veces. ¿Okay? Pero bueno, vamos a volver a leerlo y traten de leerlo como si fuera la primera vez que lo han leído. ¿Okay? Dice así, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Mira, lo primero que hubiera sido extraño para las personas que participaron en esta escena, incluyendo a los pastores mismos, es que es a pastores a quienes se les apareció un ángel. Aunque la imagen de pastor es redimida en la Biblia por todos lados, en la época, tenemos conocimiento por escritos de la época, los pastores eran considerados, entre el pueblo judío eran considerados como gente ceremonialmente impura. Si ustedes conocen el Antiguo Testamento, había ceremonias rituales de purificación que necesitaban hacer los judíos para poder estar en la presencia de Dios en el templo. Los pastores se la pasaban en contacto con animales sucios que los hacían ser impuros y por lo tanto no les permitían estar en el templo.
Hay escritos de la época que dicen que los pastores, ser pastor era una profesión de poca reputación, la gente no confiaba en ellos, los veían como bichos raros porque pues, pasaban más tiempo con animales que con gente, no se les permitía ser testigos en un juicio, de alguna manera como que los empujaban a los márgenes de la sociedad. Y sin embargo, momentos después del nacimiento de Jesucristo, la gloria de Dios no se presentó a los dirigentes del pueblo, no se presentó a los judíos más piadosos, ¿no? A la gente más respetada en Jerusalén, no. Al revés, fue a un grupo de gente que dice, como ellos no podían ir a Dios, Dios fue a ellos. No los dejaban entrar al templo, entonces el ángel se le apareció a ellos. Y les puedo asegurar una cosa, el ángel no interrumpió un estudio bíblico. O sea, los pastores no estaban ahí sentados leyendo la Torá y discutiendo cuestiones profundas. Eran un grupo de pastores que estaban ahí. Fíjense, a mí, ¿saben qué imagen me viene a la cabeza cuando pienso en los pastores? En gente que no conoce a Dios, que no tenían contacto con Dios porque no los dejaban entrar en el templo. Entonces, estos eran como nuevos creyentes que escuchan estas cosas y las escuchan por primera vez y entonces causa cosas en su corazón que son diferentes a las que causan en gente que las han escuchado muchas veces. Por eso necesitamos tratar de mantener en nosotros ese corazón de expectativa de recibir cosas de Dios. Pero bueno, el pasaje dice, la gloria de Dios los envolvió. Hay veces que esa frase se traduce como el peso de la gloria de Dios los envolvió. ¿Por qué el peso de la gloria? Porque el peso de la gloria de Dios es lo más pesado que hay en el mundo. No hay un ser más glorioso en este universo que Dios. Y cuando el peso de su gloria verdaderamente envuelve a una persona, todo cambia, como vamos a ver a continuación. ¿Okay? Todo, absolutamente todo cambia. Ahora, ¿saben qué es interesante? Dice, la gloria de Dios ya estaba presente antes de que apareciera el ángel. O sea, la Biblia nos dice que la gloria de Dios está en todo el universo, ¿no? Se inunda todo lo que existe. Pero el nivel de percepción con el que percibían los pastores, valga la redundancia, la gloria de Dios estaba como en un volumen muy bajito, ¿no? Como que el gloriómetro lo tenían medio apagado, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, ¿se pueden imaginar cómo se vería el cielo en la noche en una montaña cerca de Belén en el siglo I, donde no había luz eléctrica? ¿Se imaginan? ¿Alguno de ustedes estuvo aquí después de Wilma? ¿Cuántos les tocó Wilma? ¿Se acuerdan que pasamos como 3 días, 4 días en donde no había luz eléctrica en toda la península de Yucatán? ¿Se acuerdan del cielo? Salías en la noche y era se te iba la respiración de verla. No había luz eléctrica. Pues imagínate la noche en la que estaban estos pastores, ¿no? El cielo que tenían ahí. ¿Cuál es el problema? Que es la misma noche que veían todas las noches. Entonces ya no la veían, ¿no? Si algún pastor dijera, oh, ¿ya viste el cielo? El otro diría, sí, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué tiene de diferente? ¿No? Y aparte de eso, o sea, piensen en esto. La Biblia nos dice que se daban turnos para cuidar a las ovejas. ¿Qué significa eso? Sabemos por arqueólogos que han descubierto que los pastores hacían como rediles, corrales de piedra que no tenían puerta. Entonces los pastores, un pastor se sentaba en la entrada del redil y él era la puerta. ¿Okay? Entonces ese pastor era el encargado de que no se escapara ninguna de las ovejas y que no entrara ningún depredador. Por eso estaban todos ahí a las vivas para que no les fueran a... Si perdieran una oveja, se las cobraban a ellos. Entonces tenían que estar muy pendientes de las ovejas. Eso significa que aunque era de noche, estaban pendientes. Porque cualquier ruidito, ¿no? Podía ser un animal, ¿no? Entonces estaban todos a las vivas, ¿no? Entonces imagínense en la calma total que está la noche, con los pastores al pendiente, y de repente aparece el ángel. O sea, la percepción de la gloria de Dios pasa de estar en un nivel 2 a un nivel... no sé si les ha pasado esto. Miss Karina y yo compartimos un coche. Y ella normalmente escucha música y yo normalmente escucho sermones de otros pastores. Para escuchar música, el volumen tiene que estar más o menos bajo, porque si no suena muy fuerte. Pero muchas veces pongo sermones de pastores que apenas si se escuchan, entonces le tengo que subir casi a todo. Y si se me olvida bajarle,
Cuando llega Karina y prende el coche, ¡pah! ¿No? Casi la avienta del coche el escándalo. ¿Les ha pasado? Que prenden un coche que tiene el volumen a todo y de repente tú, ¡pah! Si te vuela. Bueno, eso es exactamente lo que le pasa a estos pastores. Están con un nivel de percepción de la gloria de Dios que ahí está, pero que no la ven, y de repente aparece el ángel y brilla como el sol y ¡pah! ¿No? El gloriómetro se va como a 100, ¿no? La gloria de Dios los envuelve, y vamos a ver qué es lo que pasa en el corazón de estas personas cuando los envuelve la gloria de Dios. Dice el versículo 9: sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Esto es algo que sucede muchas veces en la Biblia, ¿no? Se aparece de repente el ángel del Señor, brilla, empieza a hablar y estos se llenan de temor. ¿Por qué se llena uno de temor ante una aparición como esa? Mucha gente dice, bueno, pues fue el susto, ¿no? Se apareció un ángel, pues es normal que se asusten. Pero históricamente podemos ver en la Biblia cómo esa no es la respuesta. No es nada más porque de repente apareció un ángel, sino porque lo que aparece es la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios te envuelve, esto es lo primero que sucede. Dice sus notas: revela el estado de nuestro corazón. O sea, en el momento en que la gloria de Dios aparece y tú eres consciente de que estás en presencia de Dios, en ese momento lo primero que se pone de relieve es tu corazón. Y miren, aquí tengo que ser muy cuidadoso porque hay personas que tienen muy claro, o sea, que saben a ciencia cierta cómo está su corazón. Conocen la oscuridad que hay en su corazón, la han puesto en contraste con lo que dice la Biblia y entonces se acercan a Dios humildemente. Se acercan a Él sabiendo que necesitan de Dios, que necesitan restauración, que necesitan ser redimidos, que necesitan ser transformados. Pero hay mucha gente que vive con un corazón muy endurecido. Es la gente que realmente necesita el peso de la gloria de Dios porque no se ven a sí mismos como realmente son. Una característica muy común cuando platico con gente que no conoce la Biblia, no conoce a Dios, o sea, no son cristianos, pero platico con ellos y me preguntan que a qué me dedico y entonces me preguntan cosas. Casi toda la gente me dice, pero yo soy una buena persona. O sea, piensan que el ser humano básicamente es bueno, ¿no? Y entonces pues dices, yo soy una buena persona, entonces ¿cómo se ven a sí mismos? Pues no necesitan ser salvados de nada. A lo mejor alguna vez has escuchado a la gente cuando dice, es que Cristo vino para salvarte. ¿Salvarme de qué? ¿Por qué tenemos esa idea de que somos buenas personas? Porque nos medimos a nosotros mismos de una manera muy subjetiva. O sea, no objetiva, sino subjetiva. Y les pongo un ejemplo muy clarito. Cuando mis niños eran chiquitos, especialmente los niños, Marco, Alex y la menor, Katrina. Angie era más artística, era más bohemia, a ella no le gustaban las luchas, pero a los tres chiquitos les encantaba luchar conmigo, ¿no? Entonces, cuando jugábamos a las luchas, pues adivinen quién ganaba siempre, ¿no? O sea, comparados con Katrina cuando tenía 5 años, yo era grande, fuerte, rápido, ¿no? Invencible, ¿no? O sea, ella no me podía ganar por ningún motivo, ¿no? Yo siempre la dominaba, ¿no? Pues era una niña de 5 años, ¿no? Pero imagínense que en medio de la lucha se abriera la puerta y entrara Dwayne Johnson, The Rock, y entrara a la lucha con nosotros. De pronto, ahora yo soy una niña de 5 años, ¿no? O sea, ¿no? O sea, de pronto, porque me estoy comparando con otra persona, fíjense, todo lo que hizo falta para ponerme en contexto de quién soy fue que entrara otra persona al cuarto y entonces ya no soy rápido, ya no soy fuerte. Definitivamente ya no soy invencible, ya no soy Superman. O sea, cuando nosotros nos comparamos de forma subjetiva, ¿no? Ese es uno de nuestros problemas. Nos comparamos contra alguien que está muy fácil de superar. Entonces yo pienso que soy una buena persona porque pues veo a lo mejor a los criminales que salen en las noticias, ¿no? Y se entera uno de las cosas que hacen y dice, no, yo soy definitivamente una buena persona. Esa es una comparación subjetiva. O cuando nos comparamos contra un estándar que nosotros creamos. O sea, cuando tú te comparas contra lo que tú crees que está bien, pues tú siempre estás bien, ¿no? ¿Saben en dónde se nota eso? Cuando vas manejando, ¿es normal que vayas viendo el velocímetro todo el tiempo? ¿O más bien vas manejando? Vas manejando, ¿no? O sea, vas manejando y según tú vas bien, vas a buena velocidad. Pero ¿qué pasa si ves el espejo retrovisor y ves una patrulla atrás? ¿Qué haces inmediatamente?
Dejas de acelerar y ves el velocímetro. Porque ese es el estándar, correcto, el límite de velocidad. Pero la verdad sea dicha, díganme, ¿cuántos aquí manejan de acuerdo al límite de velocidad en Cancún siempre? ¿Alguien aquí maneja siempre abajo del límite de velocidad? ¿Cuántos manejan por encima del límite de velocidad todo el tiempo? ¿No? Y los que no levantaron la mano, a mentirosos anónimos, porque ni cuenta te das, porque tú simplemente manejas pensando que vas bien. No, o sea, te estás comparando contra un estándar que tú creaste. Y si el estándar lo creas tú, pues tú siempre estás bien. Pero ese es el problema. Y eso es lo que sucede cuando la gloria de Dios verdaderamente envuelve a una persona. Porque tu arrogancia, tus buenas obras, tu buen comportamiento, tu propia justificación se derrite ante la luz de la gloria de Dios. Si tienes un encuentro personal con Dios, eres consciente de la clase de cucaracha que eres. O sea, ves tu corazón porque lo expone el estar presente en la gloria de Dios. Por eso estos pastores están aterrados, porque están viendo un ángel, lo cual significa que Dios es real, que sí existe, que aquí hay un ser angelical que me está dando noticias. Y hay gente que dice, no, pero seguro fue por la aparición. Estudia la Biblia. O sea, a través de la Biblia, ¿qué pasa con Isaías cuando entra al templo en Isaías 6 y ve la gloria de Dios? Dice, pobre de mí, soy hombre muerto porque soy un hombre de labios impuros y estoy en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Juan en el Apocalipsis? En Apocalipsis 1 es llevado a una visión en donde entra la presencia de Dios y dice, caí como muerto. O sea, ¿no? Petrificado del miedo. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. La gloria de Dios, cuando realmente la gloria de Dios te envuelve y eres consciente de la presencia de Dios, eso expone tu corazón, revela el estado de tu corazón. Te haces consciente de la necesidad que tienes de Dios. ¿Ok? Pero no es lo único que hace. Fíjense lo que dice el versículo número 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces fíjense, la gloria de Dios revela nuestro corazón y es muy importante que seas consciente de eso, que te haya sucedido eso, que entiendas que para Dios no hay secretos. Hay gente que piensa en su pecado como mi pecado secreto. Dios, no hay secretos para Dios. Dios ve perfectamente tu corazón. Y es importante que reconozcas esto, porque si no, lo que voy a decir a continuación no tiene sentido. Todas las personas, ¿no?, que verdaderamente estamos tratando de seguir a Cristo, en algún momento hemos estado en ese punto en donde tu corazón se revela. Yo se los he platicado muchas veces cuando empecé a leer la palabra de Dios. Yo crecí católico. Entonces nunca había leído una Biblia. Y cuando empecé a estudiar la Biblia, les confieso, honestamente, yo pensaba que era una buena persona. O sea, yo decía, pues yo soy una buena persona, ¿no? O sea, yo no tiro buena onda a la gente. Luego analizo mi vida y digo, yo no sé de dónde sacaba la idea de que era una buena persona, pero pensaba que era una buena persona hasta que empecé a leer la Biblia. Y un día me di cuenta que estaba hablando de mí, que ese pecador rebelde contra Dios era yo. Entonces la palabra de Dios, si la lees con la intención de encontrar a Dios, se convierte en una radiografía. ¿Para qué nos sirve una radiografía? Para ver si algo está mal, ¿no? O sea, tú ves una radiografía, tomarte una radiografía no te sana, no te cambia, no te cura, pero muestra las cosas que están mal en tu vida. Ahora, ¿para qué quiere Dios que seas consciente de que ese es el estado de tu corazón? ¿Sabes para qué? Para que entonces entiendas que lo que está a punto de continuación de decirnos la Biblia son buenas noticias. O sea, si tú no reconoces el estado de tu corazón, lo que sigue no tiene sentido ni son buenas noticias. ¿Cuáles son? La razón por la que Cristo vino a este mundo es para perdonarnos y limpiarnos, para reemplazar ese miedo que nos causa el ser conscientes de que Dios ahí está, quiere reemplazarlo con gozo. Eso es lo segundo que hace la gloria de Dios. Dice el número 2, expulsa el miedo y lo reemplaza con gozo. El ángel se aparece y les dice, no tengan miedo, ¿no? ¿Por qué están aterrorizados?
O sea, ahí la pregunta de los pastores debería haber sido, ¿cómo no voy a tener miedo? Si el hecho mismo de que me estés hablando significa que Dios existe, que es un Dios justo, que odia el pecado y va a hacer algo al respecto. ¿Cómo no voy a temer? ¿Por qué no van a temer? Pues el ángel se los dice, el pasaje se los dice. Porque lo que trae son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que trae? En casi toda la gente que estudia la Biblia conoce muy bien Juan 3:16, ¿no? Es el pasaje más famoso en la Biblia, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénico para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el mundo conoce ese versículo. Pero ese versículo es buena noticia en combinación con el que le sigue. Juan 3:17, fíjense lo que dice. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esa es la razón por la que son buenas noticias para todo el pueblo. Porque Jesús no nació con una espada en la mano y una lista de todos los desobedientes para empezar a ejecutarlos. Así va a regresar. Pero así no llegó. Llegó como un bebé dispuesto a salvar a la gente que quiere ser salvada. Entonces imagínate, Jesucristo es como un bote salvavidas circulando a través de un mar de desobediencia, invitando a subir a bordo a todo el que quiera ser salvado. ¿No les parece algo irónico? O sea, si tú estuvieras en el mar y te estuvieras ahogando y pasara un bote y dijera, ¿te quieres subir? Y dices, no, yo soy buena persona, estoy bien. Eso es exactamente la imagen que la Biblia nos pinta. Las buenas noticias son que Dios creó en Cristo un camino para nosotros, sabiendo que no íbamos a poder crearlo nosotros mismos. Y por eso, las buenas noticias solo traen gozo para una persona que sabe que es un pecador. Porque si tú crees que eres maravilloso, eso no suena a buenas noticias. ¿Qué tiene de buena noticia? Si yo soy bueno. Y miren, yo sé que no nos gusta reconocer que somos unos pecadores, porque nos hace sentir mal, pero tienes que entender, es un regalo de Dios ayudarte a ser consciente de que eres un pecador. Es un regalo, porque entonces vas a ver estas cosas como lo que son, maravillosas noticias. Pero bueno, la gloria de Dios lo que hace es expulsa el miedo y lo convierte en gozo, porque Cristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Pero aparte hace algo más. Lo tercero lo vamos a ver en el versículo 15. Dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Bien, esto es algo que es increíblemente importante, especialmente para la gente que sí lee la Biblia. Si tú lees mucho tu Biblia, te voy a decir lo que puedes tener tendencia a terminar haciendo. Las cosas que lees en la Biblia de repente te dejan de maravillar. O sea, tu lectura de la Biblia se convierte en una rutina y entonces las cosas que te dice la Biblia dejan de mover tu corazón. Esto es particularmente importante para gente como yo, como pastor que me dedico a enseñar, para todas las personas que dirigen estudios bíblicos, grupos pequeños, ministerios, toda la gente que le enseña a otras personas la Biblia tiene un riesgo muy alto. Constantemente estudias, pero con el objetivo de enseñar. Y entonces de repente se te olvida que también te está hablando a ti, que no es nada más algo que le vas a pasar al de al lado, sino que te está confrontando a ti con lo que necesitas recibir. Estos pastores, como nuevos creyentes, escuchan de una manera diferente y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando escuchan esto? Realmente son conscientes de la gloria de Dios, ¿verdad? Son conscientes del estado de su corazón, pero luego se dan cuenta de que lo que trae son buenas noticias. ¿Qué pasa en su corazón? Fíjense, el número 3, dice, nos da una confianza en su palabra que nos mueve a la acción. O sea, lo escuchamos de una manera tal que lo que queremos hacer es tomar acción. Miren, esto me encanta de los pastores, que cuando se van los ángeles no se ponen a discutir entre ellos, ¿no? O sea, no se sientan y dicen, ¿viste lo mismo que yo? Sí fue un ángel, pero a nosotros pastores, esto está muy extraño, mejor mañana vamos a la iglesia y preguntamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, no hubo discusión. En el momento en que se van los ángeles, ¿qué dicen?
vamos a ver esto que Dios nos acaba de revelar y vamos a verlo, vamos a confirmarlo, vamos a comprobarlo. O sea, si Dios lo dijo, yo quiero comprobarlo. O sea, tienen ese maravillarse a tal grado de lo que Dios les dice, que en ese momento actúan. Miren, yo no saben cómo quisiera que mi vida y tu vida estuvieran marcadas por esa cualidad. Que no importa cuántos años pasemos estudiando la palabra juntos o enseñando la palabra juntos, que nuestra fe nunca se convierta en una rutina y que siempre estemos pendientes mientras la estamos estudiando de algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, yo no sé qué te dice a ti Dios cuando estás leyendo la Biblia, ¿no? A lo mejor ahorita que estamos pasando por este mes de diciembre, nos vas a encontrar que habla mucho acerca de la generosidad y que tu pensamiento sea, si Dios lo dice, yo necesito comprobarlo, ¿no? Si estás casado, vas a encontrar que la Biblia dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Tienes que someterte a tu esposo, a su liderazgo. Si Dios lo dice, yo necesito comprobarlo. Si eres padre de familia, dice, ama a tus hijos enseñándoles a amar a Dios, enséñales a caminar de mi mano. Si Dios lo dice, necesito comprobarlo. A mí, cuando yo leo la Biblia con respecto a mis hijos, Dios me dice, sigue siendo su papá. Todavía tienes influencia sobre ellos. No creas que tu chamba de papá ya acabó. Y si Dios lo dice, tengo que confirmarlo. Entonces, que su gloria me dé confianza en su palabra y me empuje a actuar, para que nuestra fe nunca se convierta en una rutina, que tengamos esa cualidad que tienen los niños, ¿no? De maravillarse de las cosas cuando se las explicamos por primera vez. Y si Dios lo dice, hay que comprobarlo. Eso es lo que tenemos que tener en nosotros. Luego, a continuación, lo que sigue es algo que necesitas usar tu imaginación. Fíjense, cuando leemos la Biblia es importante que uses tu imaginación, no para poner cosas en la Biblia que no están ahí. Algunas personas así usan la imaginación. Es para tratar de imaginarte lo que pasó ahí, cómo sucedió. Porque dice, y entonces los pastores se fueron de inmediato, ¿no? Pero piensa, los pastores estaban en una montaña, cerca de Belén. Entonces tuvieron que salir corriendo, y aunque Belén era un pueblo muy chiquito, seguramente había más de un establo. O sea, han de haber andado buscando por todos lados. Entonces tomó sacrificio, tomó perseverancia, actuaron en fe y estuvieron dándole hasta que encontraron al bebé que les había dicho el ángel. ¿Okay? Lo encuentran tal y como se los había explicado el ángel. Y eso es importantísimo porque están confirmando que la gracia de Dios se presentó ante ellos pastores. Y fíjense lo que sucede en el versículo 20. Dice, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. O sea, estos pastores, ¿no?, corren hasta Belén, dan testimonio de lo que escucharon. Todo el mundo queda asombrado menos María. María atesora estas cosas en su corazón y medita con respecto a ellas, porque María sabe quién es Jesucristo, le fue revelado antes de nacer, ¿no? Pero los pastores piensan, ¿qué hacen? Una vez que pasa todo y todo el mundo se asombra y dan su testimonio, regresan, dice la Biblia. Entonces se regresan a hacer ¿qué? ¿A qué regresan? A seguir pastoreando. Miren, esto es muy importante que lo entiendas, porque esto nos muestra lo que la gloria de Dios que envuelve a una persona hace en el día a día de una persona. Estos pastores regresan glorificando y alabando a Dios, están agradecidos con Dios, pero dime, ¿qué ha cambiado en sus vidas? ¿Qué cambió? Nada. Siguen siendo pastores, siguen teniendo su mismo trabajo, la sociedad los va a seguir marginando, van a seguir igual de sucios, no los van a dejar entrar al templo, pero ellos están glorificando a Dios con todo su corazón y lo alaban. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios te envuelve y pasas por todo esto que acabamos de ver, ves a tu corazón expuesto, pero luego lleno de gozo, porque sabes que a lo que vino es a buenas noticias, tomas acción y ves la comprobación de que lo que te reveló Dios es la verdad. Entonces esto es lo que sucede, dice el número 4, cambia nuestra perspectiva de la vida y nos da un corazón agradecido. O sea, de pronto ves las mismas circunstancias que no han cambiado, pero las ves con otros ojos.
Las ves con los ojos de una persona que sintió la presencia de Dios y la gracia de Dios. Entonces la gloria de Dios inyecta gratitud en tu vida sin importar las circunstancias que estás viviendo. Miren, el gozo es un elemento fundamental en la vida de un creyente, de un cristiano. Estos pastores son ahora totalmente conscientes de la gracia de Dios hacia ellos. Que a ellos se les apareció el ángel, a ellos se les anunció la llegada del Mesías y están agradecidos. Y ese agradecimiento les va a dar la fortaleza para vivir correctamente la vida, ya sea que estén atravesando cimas, donde las cosas les estén yendo muy bien, o que estén atravesando por valles, donde las cosas sean difíciles y dolorosas. Y eso es exactamente lo que debe suceder con todos nosotros. Saber que Dios verdaderamente invade nuestros espacios con su gloria, y cuando tú pruebas su gracia, vas a poder ser consciente de cuántas cosas buenas hay a tu alrededor, gracias a Dios. En lugar de lo que la mayor parte de la gente es, que es ser expertos en identificar todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Miren, esta temporada de Adviento es uno de los mejores momentos para promover en tu familia que aprendan a estar agradecidos por las cosas buenas que hace Dios. Cultiva esto en tu familia, en tus hijos, en tus hermanos. O sea, por lo menos una vez a la semana durante este mes, siéntense a comer juntos en algún momento y cada uno diga por qué están agradecidos esta semana o este día, si lo quieren hacer todos los días. Pero enseñarle, Karina, a nuestra nieta, cada vez que la visitamos, al final del día dice, ¿cuál fue tu parte favorita del día de hoy? ¿Qué es lo que más te gustó? Vamos a darle gracias a Dios por eso. Busca razones para darle gracias a Dios, porque si no los enseñas a ser agradecidos, van a aprender a esperar hasta que la vida sea perfecta para que entonces puedan ser agradecidos, cuando debería ser lo contrario. O sea, si tú aprendes a estar agradecido, las cosas en tu mundo cambian, O sea, si tú verdaderamente te enfocas en las cosas positivas, miren, no hay gente perfecta, no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas, no hay trabajos perfectos. Todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero ¿sabes cuáles vas a encontrar? Las que estés buscando. Si tú todo el tiempo te enfocas en las cosas negativas, lo único que vas a ver son las cosas negativas. Pero si te enfocas en las cosas positivas, entonces te vas a llenar de gozo por tantas cosas positivas. Imagínate cómo cambiarían nuestros matrimonios si todos los que somos miembros de esta iglesia todo el tiempo pasáramos la vida tratando de encontrar qué cosas buenas hace mi pareja, todo lo bien que hace, en lugar de estar viendo todo lo que hace mal. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con nuestros hijos si pasáramos todo el tiempo con ellos tratando de reforzar los comportamientos positivos que tienen? Porque hay padres de familia que su método de ser padre es el método que podríamos llamar ajaja, ¿no? O sea, nada más andan viendo a ver a qué horas hacen algo mal para decirles, pero hacen las cosas bien y no les dicen nada. ¿Sabías tú que la gente repite el comportamiento que le reconoces? Entonces, si te la pasas buscando lo que hacen bien y se los reconoces, lo van a repetir. Pero imagínate cómo cambiarían tus relaciones si todo el tiempo estuvieras tratando de ver las cosas positivas de la gente. ¿Cómo cambiaría tu corazón si todo el tiempo estuvieras tratando de ver las cosas positivas que hay en tu vida en este momento, sin importar las circunstancias? Yo estoy convencido que esa es la diferencia entre una persona que vive llena de gozo y está agradecida todo el tiempo con Dios y los que no. Porque la adversidad en este mundo es inevitable, pero el gozo o el sufrimiento es opcional. Tú escoges. Entonces, encuentra razones para agradecerle a Dios por todo lo bueno que hay a su alrededor. Normalmente eso sucede cuando pasas por los otros 3 pasos, ¿verdad? Cuando tomas acción, tomando en cuenta que Dios lo que vino es a salvarte y su gloria está presente, aunque no la veas. Como los pastores, antes del ángel no la veían, pero ahora son conscientes de que ahí está. Y entonces le agradecen. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Miren, mi oración es que durante esta temporada, cada vez que el concepto Navidad venga a tu cabeza, y va a ser fácil porque en todos lados está la música navideña, las decoraciones, ¿no? Cada vez que el concepto Navidad pase a tu cabeza, llévala a estas 4 cosas.
Empieza con tu corazón. Señor, reconozco que mi corazón no es el que debería de ser. Reconozco estas cosas, me arrepiento, quiero vivir de forma diferente, pero me lleno de gozo, Padre, porque sé que tú a lo que viniste es precisamente a salvarme de estas cosas. Gracias por salvarme. Háblame mientras estudio tu palabra, porque voy a tomar acción. Si tú lo dices, quiero comprobarlo. Y de este momento en adelante voy a estar pendiente de todas tus bendiciones para vivir eternamente agradecido. Si empieza a través de esas 4 cosas, cada vez que pienses en la Navidad y cuando termine la Navidad, cada vez que pienses en Dios, que seas consciente de que su gloria te rodea todos los días de tu vida, está presente, y atraviesas estas 4 cosas, tu vida va a empezar a ser transformada para su gloria y para tu gozo. Ese es el Adviento, prepararnos para celebrar lo que realmente importa. Jesucristo un día va a regresar y necesita encontrarnos listos, esperándolo, preparados, con un corazón con expectativas. No sabemos si va a llegar hoy en la noche o si no nos va a tocar a nosotros, pero tu corazón tiene que estar en el mismo lugar todos los días. Vamos a orar. Padre, Señor, no hay manera de agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por nosotros. Sé que ni siquiera vamos a entender cuánto tenemos que agradecerte hasta que estemos en tu presencia. Pero mientras estamos aquí, Señor, te agradecemos con la comprensión que tenemos, con la que tú nos has revelado. Gracias por tu amor, Señor. Padre, te pedimos perdón por la cantidad de desobediencias que aún tenemos en nuestro corazón. Queremos vivir una mejor vida para ti, nuestro cuerpo es débil. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu Espíritu en nosotros podemos ir teniendo victoria cada vez más sobre estas cosas que antes nos esclavizaban. Espanta ese miedo de nosotros, Señor, sácalo de nuestro corazón. Llénanos con tu gozo, ese gozo de saber que eres real, que rodea tu gloria todo lo que vivimos cada día. Y ayúdanos, Señor, a ser cada vez más obedientes, que cada vez que tú nos hables, nosotros inmediatamente queramos comprobarlo. Y te pido que nos hables de forma cada vez más clara, Padre, porque queremos obedecerte. Ayúdanos a entender lo que nos dices a través de tu palabra y ayúdanos a ver esta vida a través de tus ojos, Señor. Poder ver todas las bendiciones y maravillas que tenemos gracias a ti y estar en constante agradecimiento. Gracias por la gente con la que nos rodeas, por las oportunidades que abres frente a nosotros, por la provisión que nos das. Gracias por cada cosa que tenemos e incluso gracias, Señor, por las que no tenemos, porque si no las tenemos seguramente para algo es. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos esta temporada a estar totalmente enfocados en ti. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.